Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en otra edición de Nada está dicho. Tenemos como invitado al doctor Ernesto Blume. Como todos saben, él ha terminado su periodo como presidente del Tribunal Constitucional y vaya que le ha tocado un ciclo, no sé si la palabra es accidentado, pero sigue siendo el protagonista de los titulares y tiene todavía la atención de todos los peruanos sobre lo que se viene. Deja la presidencia, pero vamos a conversar sobre el balance que él hace de este periodo como presidente y de lo que se viene, nada menos que la demanda competencial. Bienvenido, doctor Blume, a Nada está dicho. Gracias por la invitación, muy grato estar en este programa y encontrarnos después de varios años, porque me acaba usted de hacer recordar que en la época de Alberto Andrade nos conocimos cuando usted era periodista también y cultor de la marinera. Así es, así es. Hay muchos jovencitos que espero sigan el programa. Alberto Andrade fue un brillante alcalde de Lima, a quien se le recuerda con inmenso cariño, y usted era un asesor externo de Alberto Andrade Carmona. Así es. Entonces yo lo recuerdo de esa época, era un reportero, cubría muchas cosas, y lo recuerdo haber visto, y ahora nos encontramos muchas décadas después para comentar sus impresiones de esta experiencia que ha terminado como presidente, pero continuará como tribuno. Bueno, yo le agradezco mucho la pregunta. En primer lugar, debo decir que he tenido el altísimo honor de conducir el Tribunal Constitucional de mi país, y yo le agradezco mucho a los señores magistrados que tuvieron la generosidad de elegirme. Han sido 2 años, 2018 y 2019, sumamente duros, sobre todo por la coyuntura que ha vivido el país y que han obligado al Tribunal Constitucional a dar una serie de respuestas frente a situaciones que se presentaban. Cuando yo empecé me propuse luchar por un Tribunal Constitucional autónomo e independiente y un tribunal inmune a las presiones de cualquier índole, y además luchar por rescatar la magistratura constitucional, el rol del juez constitucional y por el respeto de las competencias propias de nuestro tribunal, que son muy importantes, porque el tribunal es el garante último de la vigencia de los derechos fundamentales. ¿Y siente que lo ha logrado, que la ciudadanía ve en el Tribunal Constitucional algo sólido, independiente, que no tiene ningún tipo de influencia política después, insisto, usted mismo lo ha admitido, de haber estado protagonizando justamente, ¿no?, la agenda política involuntariamente, pero recurrían a usted y van a seguir recurriendo al Tribunal Constitucional para ver, no sé si usted estará de acuerdo con la propuesta, pero pienso que va a ser la más trascendente de todas, la resolución de la demanda competencial. Sí, con todo gusto, pero quería simplemente terminar la idea de que además me propuse luchar por una justicia finalista y garantista. Y en líneas generales yo creo que he logrado mis objetivos, porque si uno hace un análisis comparativo entre cómo se veía y lo que era el tribunal antes de esta gestión, se comprueba que hemos logrado empoderar al Tribunal Constitucional, lo hemos hecho conocido, está presente en la vida nacional. Inclusive nunca se hacían encuestas sobre el Tribunal Constitucional. Y bueno, el tribunal ahora ha tenido un rostro, el tribunal ha explicado sus sentencias y han habido presiones, pero yo con gran satisfacción digo que los magistrados que integramos el tribunal no nos hemos dejado manipular por ninguna presión, y las presiones han sido grandes. En lo que a mí respecta, yo he sido pues calificado primero de humanista cuando me tocó el tema de la ponencia en el caso Humala Heredia. Luego he sido calificado como vizcarrista cuando resolvimos el tema relacionado con la ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados. He sido calificado de toledista, he sido calificado de fujimorista y últimamente de queiquista. A pesar que, recordará usted en la época de Alberto Andrade, cuando yo lo asesoraba y estábamos en una serie, antagónicos. Éramos antagónicos. Además fue víctima de las portadas de los diarios. Sí, e inclusive hay la transcripción de un video de una conversación de Montesinos en donde dice: Blume es el cerebro de Andrade.
A Blume hay que tocarle el pellejo. Y a mí me preocupa, aunque no me quite el sueño, cómo ahora se me acusa de fujimorista cuando yo, al contrario, fui atacado y fui cuestionado por... Bueno, la coyuntura es otra y me parece que estamos construyendo nuestra democracia, estamos aprendiendo todos en el camino a ser ciudadanos que respetemos las decisiones de una institución autónoma como el Tribunal Constitucional. Y lo hermoso de la democracia es que uno puede emitir opinión en discrepancia. Así es. Ya está concedida, ¿no?, de alguna manera, la libertad a Keiko Fujimori, a la señora Keiko Fujimori, de acuerdo a este habeas corpus, pero las opiniones van a continuar siendo discrepantes o favorables. Yo creo... Pero aprendemos, perdóname para terminar la idea, pero como usted citó el caso Humala, recordemos que cuando ordenaron la prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia, muchos fujimoristas celebraron la decisión y ahí está la maravilla de las redes sociales, escritos sus tweets celebratorios. Pero cuando aplicaron la misma medida para Solidereza, fueron lapidarios. Entonces estamos aprendiendo con las decisiones de ustedes a discrepar, pero a entender que la justicia es igual para todos. Yo creo que es muy importante, yo diría, es vital lo que usted dice. O sea, en democracia tenemos que aprender primero a ser tolerantes y luego a ser dialogantes. Y diálogo es escuchar al otro con respeto y ser escuchado. Lo que yo observo, sin embargo, es que hay algunos sectores que, yo no sé, recogiendo quizás algunas tendencias totalitarias de otras épocas, pretenden imponer una verdad. O sea, en un caso en que no ha habido todavía una sentencia ni una condena, ya han condenado a X persona. Y quien no está de acuerdo con esa teoría, pues es presionado públicamente y se pretende que tenga una actitud genuflexa frente a ese sector que se considera... De acuerdo, es imposible sacar adelante una democracia con posiciones de blanco o negro. Por supuesto. Hay matices, ¿no? Y hay un aprendizaje que creo que todos lo tenemos a su disposición si usted me acompaña a despejar finalmente algunas cosas que surgen en el camino y aprovechar los minutos de su presencia. No sé si nos vamos a lo de la demanda competencial o quiere cerrar el tema del habeas corpus que presentó Sachi Marcela y que va a ser histórico. Mire, yo lo que quería era cerrar este comentario tan importante que usted ha hecho. Yo creo que dentro de todo hay que ser optimista. El Perú vive más de 25 años de democracia continua, 7 presidentes que se han sucedido siguiendo el hilo constitucional y estamos más de 40 años con democracia local y más de 20 años con democracia regional. Y eso es inédito en la historia del Perú. Pero justamente se desbalanceó nuestra democracia por el Tribunal Constitucional. Es interesante tenerlo acá porque recordemos que desde el Congreso se abrió la votación para nuevos miembros del Tribunal Constitucional y uno de ellos me parece que trató de ser impuesto a como de lugar, que era el primo del presidente del Congreso de aquel entonces, Gonzalo Ortiz de Ceballos Olachea. El presidente Vizcarra emite opinión y me parece que ahí es donde se resquebraja todo y estamos ahorita como cojos, sin un poder, ¿no? Entonces es interesante también ver, siendo usted un presidente que deja este importantísimo cargo, la coyuntura, porque a ustedes los pone el Congreso de la República con 87 votos. Entonces, cuando usted hace esta lista y dice, yo no soy de ninguna tienda política, pero en algún momento tiene que haberse sentado a conversar con los políticos para acceder al Tribunal Constitucional y estar donde está. Bueno, mire... es inevitable, es el camino. Sí, ¿no? Pero en honor a la verdad, yo no toqué puertas, más bien tocaron mis puertas. Lo proponen. Porque fue, yo diría, la trayectoria que yo presento, mi vida dedicada al derecho constitucional y... Eso está fuera de discusión para avanzar un poquito en la conversación. Lo que motivó que me invitaran. Esa es la claro, pero la politización nace de alguna manera del sistema en sí. Los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo, tienen que negociar. Así es. Yo te propongo al señor Blume, vota por él, ya, pero ¿tú qué me das a cambio? Entonces, cuando ha habido este recorrido de que yo no soy queiquista, no soy toledista, no soy humalista, es inherente a la nominación, en algún momento, hablar de cómo llegan ustedes al Tribunal Constitucional, que tiene
una trascendencia importantísima. Y yo creo que es importante, pero en lo que a mí respecta yo no toqué puertas. Pero está de acuerdo con el sistema, debe quedarse como está. Yo creo que sí, porque el Congreso de la República representa al pueblo y esa elección de los miembros del Tribunal Constitucional le da una legitimidad popular al cargo de magistrado, y además así funciona en otros países. Pero ¿qué pasa cuando vemos en la historia reciente, que espero que muchos ciudadanos la recuerden, cuando un presidente del Congreso impone a su primo? Ya, el solo hecho de que sea su primo creo que ya es incómodo para muchos ciudadanos que no comulgan con el nepotismo. Habiendo tantos magistrados que no son primos del presidente del Congreso, ¿por qué esta vehemencia de ponerlo, no? Entonces, ahí que se abre un debate de un tribuno es alguien respetable que ve causas, no intereses partidarios, no intereses personales. Entonces, sí es importante conversar con usted sobre este punto, porque lo que acabamos de vivir nos deja una sensación de pon a mi primo, ¿no? Hasta el último, hasta con el Congreso disuelto, se presentó una carta al Tribunal Constitucional para que lo admitan. Me parece que ustedes la rechazaron. Bueno, yo voy a darle algunas impresiones sobre el tema, pero dejando constancia que como todo este problema está mezclado con el tema del proceso competencial que vamos a resolver prontamente, yo no quisiera que se interprete como que hay algún atisbo de adelanto de opinión de mi parte. De ninguna manera. Sí puedo decir que cuando yo estaba de presidente, se produjeron los hechos que usted ha mencionado y se eligió a este doctor que me merece respeto, y en un momento dado yo tuve esta situación, un oficio del presidente del Congreso en ese momento Pedro Lachea, que me pedía que se procediera a la toma de juramentación el tribuno electo y que dio al lugar finalmente. Luego una comunicación de un magistrado que decía que no se le debía tomar juramento porque todavía el trámite no se había concluido, porque habían impugnaciones contra la decisión del Congreso de la República. Luego un pedido del propio interesado que decía tómeme juramento, y luego 3 pedidos más, entre impugnaciones y nulidades, de congresistas que decían usted no le puede tomar juramento porque nosotros hemos impugnado la decisión y el Congreso tendría que reunirse de nuevo para resolver esas impugnaciones. La presión al máximo es su hábitat. Así es. El mundo que usted... Frente a esto yo sopesé la situación porque, como usted comprenderá, me pedían, y en términos inclusive vehementes, que yo le tomara juramentación, pero yo sopesé el asunto y dije, esta es una situación complicada porque en efecto hay impugnaciones, y lo elevé al Pleno del Tribunal. Y el Pleno del Tribunal, por mayoría, resolvió que no se le tomara juramentación todavía, en tanto el trámite de elección estaba pendiente porque faltaba resolver algunas impugnaciones que se habían producido. Como eso era imposible en virtud de la disolución del Congreso, el asunto ha quedado ahí en un stand-by. Evidentemente que cuando se restablezca el Congreso de la República, ahí habrá que tomar la decisión por parte de este Poder de Estado que corresponda, ya sea resolviendo en un sentido o en otro esas impugnaciones. Pero vaya que hubo presión y todos la recordamos, porque desde el Ejecutivo se manifestaba como que por favor no es el momento de elegir a tribunos, estamos en una crisis, no lo haga en este momento, el Congreso insistió y ahí un poco se resquebrajó todo, ya viene la cuestión de confianza y el 30 de septiembre se disuelve. Y usted ha estado esta mañana en una hermosa ceremonia de juramentación de la nueva presidenta, la doctora Ledesma, donde se ha cantado a Silvio Rodríguez, el tema Massa y otras cosas que vamos a comentar más adelante, pero en esa ceremonia ha tenido justamente a las dos partes, que es otra cosa hermosa de nuestra democracia, ¿no? Sí, sí. Al presidente Martín Vizcarra, que reafirma y ha declarado a la prensa después de esta ceremonia que confía que el Tribunal Constitucional le va a dar la razón en el sentido que procedió dentro del margen constitucional para disolver el Congreso. Y también tenía al señor Olachea, que es el que ha presentado finalmente, ¿no?, esta cautelar
¿no? Una demanda competencial. Una demanda competencial, sí, que para que las personas nos entiendan y no quedarnos con este término repitiendo, lo pienso en todas las caseras del mercado que mañana me van a preguntar qué es demanda competencial, ¿no? Es un pedido de que el tribunal defina quién tiene la razón. Así es. Ese es entonces, en esencia, ¿no? Tenía las dos partes, ¿no? La Chea dice que ha sido inconstitucional, ¿no? Bueno, pero Y esto es lo que van a deliberar el 9 empiezan sí, pero como usted bien lo apunta, eso es lo hermoso de la democracia. Así es. Hemos recibido con mucha cordialidad al señor presidente, nos ha acompañado, hemos dialogado, hemos recibido con también igual cordialidad al señor... Pero ya empezaron las presiones. Al señor Olachea, y hemos estado en una ceremonia... democrática y alturada, y yo diría de profunda significación nacional, porque es la primera vez en la historia del Perú que se elige una mujer como presidente del Tribunal Constitucional. Además, celebramos este discurso tan comprometido con los casos de feminicidio, ¿no? Que no tienen cuándo cesar, y de eso nos vamos a encargar, yo creo que en el siguiente bloque, pero quisiera agotar el tema de la demanda competencial. Sí, yo me siento muy satisfecho porque yo he sido uno de los que votó a favor de la doctora Marianela Ledesma, a quien le he ofrecido todo mi apoyo. Volvemos a lo de la demanda competencial. Empieza en el 9, ¿no es cierto? Bueno, el 6. Ha anunciado la presidenta, la doctora Ledesma, que el día 9 este tema lo va a llevar al Pleno. Pero, ¿qué ocurre? En este momento ya se hizo la audiencia y la causa está en espera para tomar la decisión, pero esa decisión depende de un proyecto de sentencia que elabora el ponente. El ponente es el magistrado Carlos Ramos Núñez. Todavía el ponente no nos ha alcanzado ese proyecto y por lo tanto no sabemos en qué sentido va ese proyecto y obviamente tendrá que alcanzarnos ese proyecto lo antes posible y es eventualmente, digamos, probable que el día 9 se empiece a debatir. Ahora, esto no se agota en una sesión. No, sin duda. Sí. ¿Cuánto estima que les tomará emitir una resolución? Mire, depende de esta trascendencia? Porque usted admitió al comienzo de la conversación que esta resolución va a ser la más trascendente de todas. Yo diría que va a ser la más trascendente en la historia constitucional del Perú. Claro, siento un precedente. Es un caso realmente inédito, sí, y de mucha significación. Porque... Ahora, hablando de las significaciones, ayúdeme, por favor, doctor Blume. Cuando el señor Olachea presenta la demanda competencial para ver quién tiene la razón, si el cierre del Congreso fue constitucional o no, él presenta esta demanda acompañado de un pedido también de que no se hagan elecciones. Sí. Que no se ejecuten las elecciones el 26 de enero porque parte de la premisa de que es inconstitucional. Sí. Él presenta lo que se denomina una medida cautelar para que se suspendan los efectos del decreto supremo de disolución del Congreso. Y me parece, ayúdeme a recordarlo, porque la verdad es que hay tanta información en las redes y cada segundo, que uno de los tribunos se manifestó a favor de la suspensión de elecciones. Sí. El señor Sardón dijo, estoy de acuerdo, sí deberían suspenderse. Sí. Bueno, ¿eso no es adelantar un poquito opinión en torno a la demanda competencial que todavía no están viendo? Le explico. En ese momento hubo una posición de mayoría que dijo es improcedente la medida. Y dos votos señalando que era procedente la medida. Uno de esos votos fue mío. Pero yo no dije cuál era la fórmula a adoptar, sino que era procedente tomar alguna medida, como por ejemplo podría ser prorrogar la fecha de las elecciones hasta que se resolviera. Y también el magistrado Sardón hizo un voto singular en un sentido peculiar, pero no adelantamos opinión, sino... No, sin duda que no. Consideramos que... En mi caso que era prudente, dado que se estaba discutiendo si esa medida era o no constitucional, correr un poco los plazos para que el tribunal antes resolviera. Esa fue por lo menos mi posición. No me pronuncié expresamente sobre el fondo del asunto, sino dije, en tanto se tramite el proceso, esperemos. Pero sería prudente que las elecciones sean más adelante. Simplemente esperemos y si el tribunal declara en uno u otro sentido, ahí se verá si es procedente o no continuar.
Claro, porque un poco hay tanta expectativa con lo que se viene y si finalmente estas opiniones que ahora estamos conociendo de la primerísima fuente, sí, que es el presidente esas del Tribunal Constitucional, es como que... El presidente saliente. Saliente. Bueno, esas opiniones fueron opiniones de minoría. Y como usted comprenderá, el tribunal habla a través de la decisión de mayoría. Y la decisión de mayoría fue improcedente, el pedido de medida cautelar. Por lo tanto, esa es la posición que prima. Y en la decisión final tendremos que someternos también a una consideración de esos alcances de la posición de mayoría. ¿Y en qué casos nace de un tribuno de manera digna y voluntaria inhibirse, ¿no? Ya se produjo la votación del habeas corpus de Sachi Marcela, del que no hemos hablado, pero sería interesante entrar, si usted me lo permite, sí, cómo no. ¿no? Cuando no se tenía toda la información, ha venido con posterioridad que el tribuno Sardón, del que nos hemos ocupado hace unos segundos, tiene un cuñado, Bis Ortiz de Ceballos, que fue aportante en la campaña de Keiko Fujimori. Entonces, ¿en qué circunstancias nace de un propio tribuno para seguir consolidando el Tribunal Constitucional, hacerlo tan respetable como lo queremos todos los peruanos, independientemente de nuestra línea ideológica, izquierda, derecha, centroizquierda, pero queremos instituciones que no estén politizadas? Entonces, ¿cuándo nace de un tribuno? Fíjense, mejor mi nivo, es muy delicado esto porque, ¿qué pasa, no es cierto? Bueno, eso es algo muy personal y depende de las características de cada caso y de cada situación en particular. En este caso que usted menciona, de lo actuado hasta ese momento, no fluía ninguna información relacionada con esta situación. Inclusive yo me he preocupado de revisar después el expediente y no hay ninguna declaración ni ningún documento en donde se refleje esta situación que usted refiere. Claro, no se había hecho pública. Y que obviamente desconocía el magistrado Sardón, porque como usted comprenderá, uno no es responsable de lo que hacen los cuñados o los parientes, cada uno como mayor de edad hace lo que le parece y no necesariamente esa situación tenía que ser conocida por el magistrado Sardón. En ningún momento, y me parece que hay una coincidencia absoluta, vamos a pretender que un tribuno sea responsable de la conducta de ningún pariente. Eso está fuera de discusión. Pero si justamente te toca votar en algo tan delicado, donde está de por medio, ¿no?, la lideresa de ese partido, donde tu cuñado ha sido aportante, y tú no sabías, obviamente, te has enterado con posterioridad. Pero sí sabías, ¿no?, que eso, bueno, en algún momento probablemente tengamos la oportunidad de conversar con el propio Sardón, no es una pregunta adecuada para usted, ¿no? Pero sí entender un poco más el funcionamiento de las inhibiciones, ¿no? Claro, que resultan siendo saludables porque me parece que con sentencias no cuestionadas, ¿no?, o con votaciones impolutas, ganamos todos. Así es, así es. Ganan ustedes, ganan la ciudadanía. Pero con votaciones donde luego aparecen cosas que no sé si la palabra es inturbia, me parece que es desproporcionada, pero estamos en una etapa en la que queremos rodearnos de funcionarios públicos intachables, ¿no?, que no despierten ninguna sospecha, que no se sientan a almorzar con uno, con otro, sino es que finalmente... Bueno, mire, lo que yo he observado del tribunal que integro es que todos son magistrados intachables. Yo en estos años que tengo trabajando con ellos no he observado nada objetable. Ahora, el magistrado Sardón me merece el mayor de los respetos. Siempre he visto en él una conducta impecable, proba, idónea, y yo estoy convencido que él desconocía totalmente esta situación y además... no existía ningún elemento probatorio en el expediente que pudiera dar siquiera un atisbo de sospecha de que esa situación podía existir. Y por lo tanto él actuó en pleno uso de sus competencias constitucionales frente a un expediente en donde se revisaba desde fojas 1 hasta lo actuado en la Corte Suprema, no situaciones que vinieron después. Y entonces en ese análisis, en donde había que determinar si en las decisiones tanto del juez como de la Corte Superior como de la Corte Suprema se había respetado el debido proceso, se había respetado la libertad individual, la debida motivación y los derechos que se alegaban.
Y a eso nosotros nos hemos concentrado. Y hemos coincidido 4 votos que hacen resolución en que ha habido una afectación de la libertad individual. Y esa es una decisión firme que no tiene ningún cuestionamiento y es cosa juzgada. Claro, es opinable, pero no existe dentro de las facultades de ningún organismo revertir lo que ustedes ya resolvieron. Eso la ciudadanía lo tiene que entender. O sea, las opiniones pueden ser adversas, pero la sentencia es inapelable. Es inapelable porque el sistema se cierra en un determinado momento y no podemos estar tratando de retrotraerlo. No, en ese sentido nos queda clarísimo que las fechas han sido posteriores. La información del señor Viso Ortiz de Ceballos ha aparecido cuando ya estaba resuelto el habeas corpus, pero me parece que el proceder de los abogados es sentar jurisprudencia para que en un futuro todo se vaya perfeccionando, ¿no? Así es. Todo es perfectible en una línea de tiempo, la de todos, no solo la del Tribunal Constitucional. Sí. Todo es perfectible y en ese empeño estamos. Pero lo cierto es que en este caso, que yo lo conozco porque yo fui el ponente, hemos actuado con toda prolijidad y la decisión que adoptamos ha sido una decisión ajustada a la Constitución y a la ley. Y dentro de un criterio donde nosotros vemos el derecho afectado. Y lo que ocurre es que se está haciendo en el país un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay 2 informes, uno del año 2013 y otro del año 2017, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha realizado una visita a cada uno de los países de la región, en donde determina que existe un exceso en las prisiones preventivas, porque de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de acuerdo a la sentencia del tribunal, la afectación de la libertad individual en prisión preventiva es la última ratio, la última posibilidad. Es decir, se debe agotar cualquier otro tipo de medidas restrictivas antes de llegar a la privación de la libertad. Porque en puridad lo que usted va a lograr, si es que se precipita una detención sin que haya proceso, sin que haya sentencia y sin que haya condena, es que usted está adelantando una condena a una persona que está investigada bajo presunción de inocencia cuando no existen suficientes elementos, ni siquiera para formular una denuncia. Porque en honor a la verdad, en ese caso hasta ahora no existe una denuncia, no existe un caso formado, ni se está tramitando y por lo tanto no existe sentencia ni condena. Entonces cabe preguntarse, ¿es justo, es constitucional someter a una persona a la privación de la libertad cuando no existen suficientes elementos? Y de lo que nosotros hemos observado en ese expediente, no habían elementos corroborados. Entonces, nos queda clarísimo que la prisión preventiva se viene usando frecuentemente en nuestro país. Hay organismos internacionales que se manifiestan en contra o que se asombran. Sí. Usted acaba de alguna manera de volver a sustentar en qué basa lo del habeas corpus. Pero 2 cosas más para terminarnos de alguna manera de ilustrar, aprovechando su presencia acá, ¿no? La Corte Suprema ya se había manifestado a favor de la prisión preventiva. Lo que no era coincidente con lo solicitado por el Ministerio Público era el tiempo de prisión preventiva, ¿no? La Suprema dijo, estoy de acuerdo. Bueno, venía de una instancia hasta que llegaron a la Suprema y la Suprema dice, se demoraron mucho. Recordemos que no fue fácil tampoco conocer la sentencia de la Suprema con respecto a lo que usted ha ahondado, prisión preventiva. Pero finalmente dice, sí, por votación también. Va la prisión preventiva, pero no por 36 meses. Sino por 18. Sino por 18. Sí. Eso corroboraría, ¿no?, en condicional, porque qué maravilla estar con la fuente al frente, ¿no? Sí, gracias. Que los jueces o los abogados que han investigado el caso y que han llegado a esta conclusión sí encuentran que hay obstrucción a la justicia y que es mejor estar por un tiempo en prisión preventiva para no torcer testimonios, no quemar documentos, no desaparecer pruebas, no interferir a través de terceros. Eso es lo que se llama obstrucción de justicia.
yo quiero investigar tranquilo, ¿no? Soy un fiscal y la misión que tengo es investigar delitos y demostrar que los delitos se han cometido. Voy a levantar las pruebas y descubro que los testigos desaparecen, presionan al colaborador eficaz, al testigo 1, testigo 2. Entonces, me estoy explayando, discúlpeme, doctor, pero es muy importante su explicación jurídica, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo lo que para unos fiscales es obstrucción a la justicia, para la Suprema, me imagino, no los tengo acá al frente, también, ¿no? Para usted, no el resto de los tribunos, porque toda la votación no fue por consenso y unanimidad, para usted no hay obstrucción a la justicia. Mire, antes de contestarle, que me parece muy importante hacerlo, quiero leerle una de las conclusiones del informe sobre uso de la prisión preventiva en las Américas. El uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la OEA en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. Este informe va sumado al informe sobre medidas para reducir la prisión preventiva y es categórico y llega, ¿sabe?, a afirmar lo siguiente: el uso no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrenta el sistema de justicia y constituyen una prueba del fracaso de la administración de justicia en los países de la región. Es decir, acá hay una voz de alerta, una sustentación que dice se está abusando de la prisión preventiva. Ahora, usted con toda razón dice cómo es posible que un proceso que ha pasado por un determinado número de jueces luego sea anulado por el Tribunal Constitucional y se tengan que retrotraer las cosas. Y la respuesta es que eso es posible porque lo permite el sistema constitucional peruano y porque hay una figura que se llama habeas corpus contra resolución judicial firme. También hay amparo contra resolución judicial firme. Y nosotros tenemos miles de casos en el tribunal, miles, en donde habiendo un juez de primera instancia resuelto, habiendo 3 jueces de segunda instancia resuelto, habiendo la Corte Suprema resuelto, se inicia un habeas corpus en donde un juez de primera instancia resuelve, 3 jueces resuelven y llega al tribunal y se anula todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos jueces especializados en la defensa de los derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, de defensa, a la debida motivación. O sea, somos jueces que vemos si en un procedimiento judicial se ha afectado o no los derechos del justiciable a obtener una decisión debidamente motivada y ajustada a derechos. Eso nos queda clarísimo. O sea, yo creo mire, que entonces, no deberíamos personalizar el tema con la prisión preventiva de la señora Fujimori, sino la prisión preventiva que nos puede caer a cada uno de nosotros y la consideramos arbitraria. En la medida, vamos a borrar el nombre de la señora Fujimori en esta conversación, que quien está siendo investigado no obstruya ese proceso de investigación. Claro, pero es que porque si hay indicios, no evidencias, sino indicios, ¿no? Es que eso sí iría, la prisión preventiva sí sería válida, ¿no? Eso que usted denomina los indicios existentes o aún supuestamente obstruyendo la justicia, usted considera que no debe haber prisión preventiva, para ponerla más fácil al alcance de todos. Aún si hay indicios de que el procesado, como es comprensible, no quiere ser denunciado por algunos delitos, aún tratando... Para que opere esa exigencia legal, deben existir elementos de convicción que son pruebas indiciarias corroborados que vinculen directamente al investigado con los actos de obstrucción de la justicia. Y nosotros en este caso no hemos observado ni un solo elemento de convicción corroborado. Y esta exigencia es muy rigurosa porque no se puede afectar la libertad individual simplemente por deducciones o por construcciones teóricas en donde a través de supuestos y de consideraciones de esa naturaleza usted le priva la libertad a una persona. Eso en el sistema constitucional no se puede. ¿Y por qué? Porque la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
y es anterior y superior al Estado. Entonces, sus derechos, empezando por el derecho a la vida y a la libertad física, son derechos de extraordinaria importancia que solo se pueden afectar cuando hay realmente elementos suficientes, elementos de convicción en el caso de la prisión preventiva, corroborados. Si eso no existe, no se puede afectar la libertad individual o la libertad física. Y si nosotros observamos, por más que hayan intervenido determinados jueces y un número determinado, que no ha habido esa corroboración, no podemos sino resolver como manda la Constitución y la ley. Además, cantidad no significa necesariamente calidad. Sin duda, sin duda, sin duda. Era importante recibir su explicación y aprender todos en el camino a construir democracia, a respetar las instituciones. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Porque esta argumentación que usted ha hecho obviamente no fue coincidente con la de quien ahora es presidente del Tribunal Constitucional, que no votó a favor del habeas corpus, ni tampoco coincidente con la de Miranda y Eloy Espinosa. Entonces, eso es, me parece que muy enriquecedor. Cómo jurídicamente uno sustenta, mira, yo no veo acá obstrucción de la justicia, lo más importante es la libertad personal, no veo peligro de fuga, la señora que sigue el proceso en su casa. Y otros en discrepancia con sustentación jurídica dicen, no, yo sí veo obstrucción de la justicia. Eso ha sido muy enriquecedor para todos los peruanos, ¿no? Y eso, un debate alturado, sí, claro, ¿no? Claro. Sobre lo que unos creen que es más importante la esencia del sistema, que es la libertad del ciudadano, y otros que sí vieron en peligro un sistema, ¿no?, tomado por la corrupción, que se resquebraja constantemente. ¿Y quién termina siendo perjudicado finalmente? El ciudadano, en un país sin justicia, con cuellos blancos. Pero justamente terrible, para ¿no?, que la lucha contra la corrupción sea exitosa, eficaz e irreversible, tiene que ser una lucha constitucionalizada. Yo lo he dicho muchas veces. Es decir, no podemos saltarnos los trámites ni podemos violar derechos en nuestra lucha contra la corrupción. Ahora, lo importante es que el tribunal, como toda entidad democrática, funciona a cabalidad, y cuando no hay una posición unánime, rige la posición de la mayoría. Yo respeto mucho la posición de mis colegas que votaron en minoría, pero lamentablemente esa no es la voz del tribunal. La voz del tribunal es la voz de la mayoría. Y cuando uno integra un colegiado hay que respetar la voz de la mayoría. Y en democracia se discrepa. Se respetan las discrepancias, sí, ¿no? Sí, Porque claro. el propio presidente Martín Vizcarra dijo, no estoy de acuerdo, pero respeto la decisión del Tribunal Constitucional. Y eso hay que difundirlo. Y ahora nos viene un desenlace mayor, trascendente, al que también ya le dedicamos tiempo, que es la demanda competencial. ¿Quién tiene la razón? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? ¿Fue constitucional o no fue constitucional? Eso me imagino que a finales de enero ya lo resolvieron, ¿después de las elecciones o antes? ¿Cuál es su estimado de tiempo para cerrar? Porque ha sido tan interesante la conversación. Mire, la presidenta algo ha comentado que ella va a tratar de que sea antes de las elecciones. Yo no lo puedo asegurar. Depende del tiempo que tome el ponente en exponer, depende de las opiniones de los demás magistrados. En caso hayan votos singulares, hay que elaborar los votos singulares, hay que ponerlos en conocimiento de la mayoría. Hay todo un trámite que tiene que ver con la deliberación para llegar a una decisión. Pero tenga el país la evidencia, desde mi punto de vista, que esa deliberación va a ser una deliberación alturada, seria, patriótica, y vamos a llegar a un punto en donde aportemos en aras del Perú. Muchas gracias, doctor Blume, por su presencia en Nada Está Dicho. Ha sido sumamente didáctico escucharlo. Muchas gracias. Como una clase de Derecho en vivo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, que Encantado. me parece van a seguir siendo los protagonistas de las noticias del Tribunal Constitucional. Y muy grato haberme encontrado con usted. Y éxitos a la nueva presidenta, la doctora Ledesma. Muchos éxitos para ella. Felicitaciones por esa ceremonia tan emotiva. Regresamos con, nos vamos al plano internacional. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Vamos a estar con dos analistas para entender esta complejidad de los ataques ordenados por Donald Trump. Volvemos con eso.